Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Revisamos titulares. Unión Europea lanzará aranceles contra Colombia. Banco Mundial prevé decrecimiento en América Latina. El análisis hoy en nuestro expediente económico. China-Estados Unidos. Capítulo de guerra comercial que hay que seguir de cerca. Este domingo, con mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, tuvo lugar un diálogo entre el presidente Lenín Moreno y movimientos indígenas, diálogo que terminó con la derogatoria del decreto 883. Se prepara en este momento un nuevo artículo que saldrá también vía decreto. Se ha desactivado por el momento entonces estas protestas iniciadas el 3 de octubre, luego que el presidente, en respuesta a un pacto con el Fondo Monetario Internacional, decidiera poner fin al subsidio de los combustibles. Con la eliminación de los subsidios, las gasolinas Extra y Ecopaís pasaron de costar $1,85 a $2,39 por galón, mientras el diésel subió de 1,03 a 2,29, un aumento del 123%. Terminada la ronda de diálogos, ambas partes acordaron trabajar juntas buscando un nuevo paquete de medidas para bajar el gasto público, aumentar ingresos y reducir déficit presupuestarios y la deuda pública insostenible de Ecuador. Un punto que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de Ecuador es que este decreto 883 es solo la punta del iceberg de un paquetazo económico que el gobierno de Lenín Moreno ha puesto en marcha como respuesta a este préstamo de 4.200 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la receta de ese organismo? La típica. Pasa por llevar a cabo una política de ajustes que, además de desmontar subsidios, prevén recortar derechos a los trabajadores públicos. 1 de octubre, Moreno anunciaba que enviará al Parlamento una serie de reformas económicas y laborales que podrían flexibilizar condiciones de los trabajadores y reducir sustancialmente sus beneficios. Entre ellas nombró: 1. La renovación con un 20% menos de remuneración de contratos temporales. 2. Recorte de vacaciones para trabajadores públicos. De 30 días pasarán a disfrutar solo 15 días, como en el sector privado. Trabajadores de empresas públicas aportarán al mes un día de su salario. Expertos aseguran que la reducción de los salarios en los contratos ocasionales del servicio público, allí le llaman a la tercerización, día de sueldo mensual, reduciría el consumo interno y esto a su vez ralentizaría el aparato productivo, lo que afectaría el crecimiento global de la economía y el empleo. Fíjense ahora cómo en Argentina, jornada de ayer por la tarde, los candidatos presidenciales daban un primer debate cara a cara. Primer bloque de este debate, se hablaba de relaciones internacionales. El presidente Macri rompía el fuego contra Alberto Fernández y expresaba sus propuestas para una eventual reelección. Sostuvo que el país está listo para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media. En el momento de la discusión, uno de los pasajes más picantes de la noche es donde justamente terminó siendo el blanco principal de las críticas por su mala gestión económica. Macri dijo que va a dejar 5 millones de nuevos pobres y sostuvo y le indicaron que fracasó rotundamente en la economía. Por lo tanto, lo aterrizaron cuando le indicaron: no sé en qué país vive Macri, lo decía Alberto Fernández. De los 39.000 millones de dólares que nos dio el FMI, se fugaron 30.000 millones. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos. Presidente, es hora que deje de mentir. El candidato del Consenso Federal, Roberto Labaña, también eligió como principal destinatario de sus críticas a Macri. Dijo que en los últimos años mostraron que el ajuste solo genera más ajuste, perpetuando la recesión. Para el exministro de Economía del país, el principal derecho humano violado durante el último tiempo ha sido el hambre de los ciudadanos argentinos. Subrayó que eso es algo urgente que debemos solucionar. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso.
tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto, hoy es el 100%. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Allí tienen de lado y lado justamente las dos partes que concentraban mayor atención a la hora de hablar. Otro punto, Europa llevará a Colombia ante la Organización Mundial del Comercio en disputa por el comercio de papas. La Comisión Europea iniciará un procedimiento de resolución de disputas ante la OMC contra Colombia por los derechos de aduana que impuso en 2018 a las importaciones de papas fritas congeladas de Bélgica, Holanda y Alemania. Información dada a conocer por la Comisaria Europea de Comercio, quien indicó que ha dado instrucciones a sus servicios para que actúen ya en tiempo y forma para iniciar cuanto antes este procedimiento ante la OMC por las medidas consideradas antidumping que la Unión Europea considera completamente injustificadas. Señaló que han hecho diferentes esfuerzos para contactar a Colombia en los últimos 3 años, pero que no recibieron respuestas satisfactorias. Por eso han decidido dar un paso adelante, destacando que los procedimientos de resolución ante la OMC permiten dirimir disputas comerciales entre 2 partes, 2 o más, y clarificar cuál es la obligación de cada una de esas partes conforme a las leyes internacionales. Hoy he ordenado a la Dirección General de Comercio que inicie una disputa de la OMC contra Colombia lo antes posible. Desde noviembre de 2018, Colombia ha impuesto derechos antidoping a las papas fritas congeladas de Bélgica, Holanda y Alemania. Están completamente injustificadas y están perjudicando a las empresas europeas. Otro punto, malos pronósticos para nuestra región, América Latina. ¿Quién los da? El Banco Mundial a esos pronósticos. Dicen, si bien la región se ha beneficiado principalmente de las tensiones comerciales en todo el mundo, los países latinoamericanos con altos niveles de deuda podrían enfrentar un peligro económico. Para 2020 vemos un crecimiento que es realmente mediocre y vemos como la agenda para América Latina, cómo revitalizar el crecimiento. No es un accidente de 1 año, no es un accidente de 2 años. Podemos tener una crisis aquí o allí. Podemos tener Argentina, podemos tener Ecuador, podemos tener Nicaragua que atraviesa sus propias dificultades. Pero en general, la imagen es de crecimiento lento. Y es esa una imagen que no requiere políticas macro, sino políticas estructurales. Las 3 economías más grandes son las que han estado atravesando dificultades. Argentina en crisis, Brasil saliendo de una recesión, México atravesando una desaceleración y México no tenía altas tasas de crecimiento incluso antes de la desaceleración. Entonces, el crecimiento medio de la tasa en América Latina es más, la tasa de crecimiento promedio es de 2.5. Vía Twitter, Diosdado Cabello, presidente de la ANC, participó en reunión en el Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central de China con Wang Yahun, viceministro del Estado del Partido Comunista Chino, para avanzar en la colaboración entre ambos partidos en diferentes áreas. Fíjense la herramienta, la etiqueta que usa en Twitter, Pueblo Avanza en Paz, y va resaltando justamente estas relaciones bilaterales, estos pasos dados ya entre China y Venezuela buscando bienestar conjunto. Siempre un Nobel es un premio que todavía guarda justamente su componente de prestigio. Hoy se han entregado los premios correspondientes a medicina, a economía, el Nobel de Economía. Vamos a ver, lo ganaron 3 estadounidenses. Vamos a ver a la vuelta de la pausa de quiénes se tratan, cuánto recibieron, de qué sirve ganarse un Nobel en economía, no en medicina. La Academia Real de Ciencias sueca anunció los 3 ganadores del Nobel de Economía. El estadounidense nacido en India, Asbjørn
Banerjee, la franco-estadounidense Esther Duflo y Michael Kremer, estadounidense, fueron premiados por sus trabajos sobre la pobreza con un enfoque experimental para aliviar pobreza global. Han introducido un nuevo enfoque para obtener respuestas válidas sobre la mejor manera de luchar contra la pobreza global. Un poco repetitivo todo. Yo sé que me van a decir, mi abuela tenía mejores fórmulas, pero señores, estamos hablando de otro ámbito catedrático, otras herramientas que ayudan a identificar causas de la pobreza, encontrar soluciones, facilitar el análisis de la rentabilidad a través de diferentes opciones de políticas para bajar pobreza global. Los 3 galardonados reciben un premio de 830.000 euros, medalla de oro y diploma. Aplauso, medalla y beso. Otro panorama. Libra esterlina, moneda de Reino Unido, cae levemente frente al dólar y al euro. La libra tropieza al comienzo de esta semana ante las persistentes dudas en torno a las previsiones para la economía mundial, a medida que el mercado mira más de cerca los supuestos avances en la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Al terminar nuestro programa vamos a ir sobre ese punto, lo vamos a analizar. El precio disminuyó este lunes ligeramente frente al dólar, siguiendo con la libra, tras la ganancia el día viernes, que había alcanzado un máximo de 3 meses. Había como un optimismo frente a los avances Brexit, pero hoy bajó 1% frente al dólar a $1.257 por libra o 1.257 y contra el euro bajó 0,7% a 1.14. Destacamos también la baja se atribuye luego que la Unión Europea exigió más concesiones sobre las propuestas del Brexit del gobierno. Por lo tanto, ven con menor certeza la posibilidad de llegar a un acuerdo. Lo hemos visto moverse un poco más bajo en lo que va de la mañana. Creo que tal vez se haya reducido parte de la euforia de la semana pasada. Creo que es justo decir que un fin de semana de poco progreso y mucho contragolpe de ambas partes ciertamente ha pesado sobre la moneda y debería continuar haciéndolo a medida que avanza la semana. Creo que las expectativas fueron tan bajas la semana pasada que cualquier signo de progreso o el hecho de que las conversaciones no se rompieron en acritud realmente causó ese gran impacto. Rebotan a la libra, pero a medida que la realidad se establece hay una comprensión de que hay mucho más por hacer para lograr el más mínimo progreso hacia un acuerdo. Así que desde aquí tienes la reunión del Consejo Europeo hacia el final de la semana y Boris Johnson irá a eso para tratar de avanzar más. Veremos qué negociaciones están pendientes para el resto de la semana. El problema con el acuerdo en pie es el momento en que la Unión Europea comienza a imponerle un respaldo. El respaldo de Irlanda del Norte o incluso todo el Reino Unido. Es probable que sea derribado en el Parlamento, así que creo que si bien podría progresar en Europa, creo que la aritmética parlamentaria no está detrás del acuerdo y descubriremos más adelante en la semana si eso se aclara. Sin duda, y si regresa el viernes con algún tipo de trato, entonces la sesión del sábado, la primera sesión del sábado desde principios de los años 80 para el Parlamento, tal vez proporcione un poco más de claridad sobre si existe algún apoyo para este acuerdo. La Organización Mundial de Comercio autorizó formalmente a Estados Unidos a imponer aranceles a bienes de la Unión Europea, una autorización que fue una formalidad después de que un árbitro OMC otorgara un derecho récord de tomar represalias por subsidios ilegales este mes. Washington impondrá aranceles hasta 7.5 mil millones de dólares contra la Unión Europea y a los países productores de Gran Bretaña, Francia, Alemania y España. Hay que señalar, OMC descubrió que tanto Airbus como su rival estadounidense Boeing recibieron miles de millones de dólares en subsidios ilegales en un par de casos que han estado vigentes durante 15 años. Se espera una adjudicación en el caso de Boeing a principios del año 2020. Estados Unidos, por su parte, dijo que impondrá aranceles del 10% a Airbus y aranceles del 25% a una gama de productos, incluido el vino francés, whiskies escoceses y el queso de todo el continente europeo. Un sistema de comercio basado en reglas que promueva reciprocidad y comercio libre y justo beneficia a todos. ¿Quién lo dijo? Fíjense, el director ejecutivo de Maersk es el mayor transportista de contenedores del mundo, todo un conglomerado empresarial que aún no ha tenido mucho impacto en esta disputa comercial que enfrenta China y Estados Unidos, pero tiene un volumen de comercio de China a Estados Unidos que fue a la baja, descendió un 7% en la primera mitad de este año. Así que hay que ver también
las repercusiones. Creo que el riesgo real para nuestro negocio y el comercio global es realmente el impacto en la economía global, por lo que tenemos una serie de eventos geopolíticos en este momento. La discusión comercial entre China y Estados Unidos es una, Brexit es otra, Irán es la tercera y así sucesivamente. Y todo eso puede tener el impacto de que disminuye la confianza, aumenta el miedo, y eso impacta a la economía real, ya que la confianza del consumidor disminuye o las empresas dejan de invertir porque temen la recesión. Y el primer punto al cual aludió este experto es a donde vamos a ir cuando volvamos de la pausa, a esta guerra comercial China-Estados Unidos. Creo que la relación en ciertas formas puede ser mejor de lo que nunca ha sido. Hemos pasado por una negociación muy dura. Nunca ha habido una negociación como esta. Para ser justos, le doy a China un crédito tremendo, porque durante 25 o 30 años lo hemos hecho muy bien con los Estados Unidos y ahora estamos haciendo algo conjuntamente. Lo estamos haciendo de manera justa. Le doy crédito a China por lo que han hecho en los últimos 30 años. Un crédito tremendo. No culpo a China, culpo a las personas que representan a nuestro país. Ahora tenemos un acuerdo que creo que finalmente será fantástico para China y fantástico para Estados Unidos. Avancemos revisando en lo que se pusieron de acuerdo. 2 días de negociaciones sostenidas entre representantes chinos y estadounidenses. Estados Unidos y China alcanzaron el viernes pasado un acuerdo parcial significativo, con el que se da una tregua en la guerra comercial que enfrentan las dos potencias mundiales desde hace 15 meses y que amenaza con hacer descarrilar la economía global. Si bien este tratado está lejos del gran acuerdo comercial que busca el magnate, Trump lo define como un acuerdo sustancial en primera fase. Incluye acuerdos en materia de propiedad intelectual, servicios financieros y tipo de cambio, la venta de aviones Boeing por una suma de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares, así como compras de productos agrícolas estadounidenses por valor de 50.000 millones de dólares. En épocas electorales, el republicano puso especial atención a la cuestión de las compras de productos agrícolas por parte de China, un tema muy sensible electoralmente. Un trato tremendo para los agricultores. Una compra de productos agrícolas por un valor de 40.000 a 50.000 millones de dólares. Para mostrarles lo grande que es, eso sería 2 veces y media, 3 veces más de lo que China había comprado en su punto más alto hasta ahora. Por lo tanto, los aranceles sobre el aumento del 25 al 30% se suspenderán. Pagaremos 25, pero no lo aumentaremos a 30. Y quizás desee mencionar el arancel adicional. En virtud del acuerdo, Estados Unidos decidió suspender su plan de subir del 25 al 30% los aranceles a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares. Ahora los aranceles iniciales aún no se han aplicado como muchos de ustedes saben esto. La segunda mitad de septiembre está programada para entrar en vigencia el 15 de diciembre y el presidente no ha tomado una decisión final sobre eso, pero hay tiempo de sobra para tomar esa decisión. Y eso es ciertamente parte de este proceso, que los chinos están trabajando en su camino. Así que el primero ha sido suspendido. El segundo depende de que el presidente tome una decisión final, pero en la forma en que funciona eso en este momento será mucho antes de esa fecha. El pacto se pondrá sobre papel a lo largo de las próximas 4 semanas, y el objetivo es que Trump y el presidente chino Xi Jinping lo firmen durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en Santiago de Chile el 16 y el 17 de noviembre. Este acuerdo no lidia con la transferencia forzada de tecnología en China, un tema que según Trump se tratará en la segunda fase. El acuerdo tampoco resuelve el tema de los vetos a la exportación que afectan al gigante chino de la tecnología Huawei, un tema que se está negociando mediante un proceso paralelo, explicó a los periodistas el representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer.
¿Por qué digo que hay que chequear lo que está pasando? Porque en primeros minutos de esta jornada, Bloomberg lanzaba la información. China quiere más conversaciones con Estados Unidos antes de firmar fase 1 de este acuerdo comercial. China quiere tener más conversaciones a fines del mes de octubre para resolver los detalles y está dispuesto a enviar una delegación comandados por el viceprimer ministro Liu He, para justamente el próximo mes en Chile, en el encuentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, puedan tener un mejor panorama de esto. Ya esa decisión tomada hoy por China ha puesto a tambalear más de una de las acciones que se dieron en mercados bursátiles. Desde el China Media Group han hecho un análisis destacando que se ha demostrado una y otra vez que los aranceles no pueden resolver nada más que dañar los dos países y la economía mundial. Kristalina Georgieva, la nueva directora del FMI, dijo a principios de semana que las tensiones comerciales están afectando el crecimiento global y estimó que el efecto acumulativo de los conflictos podría significar alrededor de 700 mil millones de dólares para la economía global para el próximo año, que es aproximadamente del tamaño de toda la economía de Suiza, ese monto de daño. Nadie espera que el camino a seguir sea fácil, pero allí entonces aparecen las muestras, los caminos, y sobre eso van repercutiendo o van moviéndose los mercados bursátiles. Incluido el crudo, que hoy ha tenido una jornada agitada con una firma de Rusia y de Arabia Saudita, justamente apuntando a lograr la estabilidad del crudo, con Rouhani hablando en Irán y dando señales de que han mejorado importaciones y exportaciones, y esto le agrega un componente de estabilidad a la economía del país, no a un crecimiento por lo que están pasando justamente por las sanciones que les aplica Estados Unidos, pero sí estabilidad. El Brent está cotizando a $58.87 el barril, WTI $53.08 el barril, y recuerden que la cesta petrolera venezolana tiene cotización semanal, o sea que el monto que les voy a dar ahora es del 7 al 11 de octubre pasado, cerró el viernes, en yuanes, 358 yuanes con 12 céntimos. Gracias a todos.